Vamos a buscar en el libro, más bien en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11. Vamos a seguir en la segunda parte del tema hablando sobre la oración. ¿Recuerdan? Estamos hablando de la oración. Hablamos de la oración de alabanza y adoración, de la oración de petición y la oración de acción de gracias. Hablamos de tres tipos de oración. Ahora vamos a ver si avanzamos con otros tres tipos de oración. Pero antes quiero que vayamos al versículo que nos sirve como base escritural del estudio de hoy. Lucas capítulo 11, versículo 1. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, ya todo lo tienen, ¿verdad? Sí, amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Enséñanos a orar, fue la petición de uno de sus discípulos. Sí, amén. Dando por entendido de que la oración no es algo que la podemos tomar a la ligera. Sí. Es algo que debemos, Dios decía, si es algo para enseñarse, entonces es ciencia, es teología. Y de hecho, hay una doctrina completa sobre la oración. Entonces, hoy vamos a continuar, como les decía, mencionábamos en la ocasión anterior la oración de alabanza y adoración. Mencionábamos quién es el centro. ¿Ustedes se acuerdan quién es el centro? Jesús, no nosotros. Sí, amén. Hablamos de la oración de petición que va dirigida a orar por las necesidades de otras personas, y también hablamos de la oración de gracia, de la oración de acción de gracia, que eso pues, yo les decía, basta recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros para que nuestro corazón explote en una canción de adoración para nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. A continuación, entonces, vamos a ver la oración de confesión. La oración de confesión. Aleluya. Es sencillo entenderlo, viene de la necesidad de confesar nuestros pecados. Sí, amén. El salmista David utiliza varios términos, donde él habla de perdonar mis rebeliones, mis pecados, que mis maldades, mis errores. Todas esas palabras nos llevan al mismo punto, a pedir perdón, a confesar nuestros pecados. Pero quiero que leamos un versículo que lo encontramos en la primera carta de Juan. Vaya rápidamente a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1, 9. Está allá al final, ya casi a llegar a Apocalipsis. Por ahí encontramos las cartas pequeñitas de Juan. Juan 1, 9, la primera carta. Amén. Sí, ya lo encontró, ¿va? Amén. Primera de Juan 1:9. Si confesamos, ¿lo halló, va? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesión, que también la encontramos en el libro de los Proverbios, dice que el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué bonito, ¿no? Amén. Ahora, hay toda una enseñanza respecto a la confesión. ¿Se acuerdan ustedes? Hablemos de la doctrina tradicional, de la iglesia tradicional. Hay una práctica que se llama la confesión. Yo no sé mucho de eso, yo no estudié el catecismo. Pero se habla de la confesión, pero ¿a confesar a quién? Al Padre, ¿va? Al cura. Y el cura juzga, pienso yo, ha de juzgar de acuerdo a la culpabilidad, de acuerdo a
A lo mejor le dice, bueno, rece 3 Padres Nuestros y 3 Ave María. Yo no sé, yo no entiendo mucho de esto, pero me imagino que hay otra clase de penitencias también. Supongo yo, pero a lo que voy es, en la práctica, que se confiesa con un hombre. Pero ¿saben cuál es el gran problema? Dice la Biblia que los hombres no pueden perdonar pecados. Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Amén. No puede, usted puede venir y decirme todos sus pecados. Y luego todo lo que yo puedo hacer es orar, oramos juntos, pero si usted se arrepiente, si usted confiesa. Pero si usted me viene a confesar sus pecados, a decirme sus pecados, con el afán de que yo solamente me entere, me dé cuenta y que yo me admire que usted es un gran pecador, que usted no cualquier cosa. Pero luego se va con su conciencia igual de que no sirve nuestras oraciones, no nos sirve de nada. Entonces, el sabio Salomón, al escribir las palabras, el que confiese sus pecados, y dice que alcanzará misericordia. La primera frase dice el que encubre, es decir, que encubrir es lo contrario a confesar. Sí, amén. Nosotros tenemos la tendencia a querer encubrir nuestros pecados. Compruébelo incluso hasta con los niños. Guarde el pan dulce por ahí. Más tarde usted no lo haya. ¿Quién se lo comió? A ver. No sabemos. Yo no he visto nada. Yo no he visto. Compruébelo. Deje una cora mal parada por ahí. Más tarde no la haya. ¿Quién fue? No fue nadie. Veamos las cámaras que fue y ahí sale el responsable. Sí, amén. Pero tenemos la libertad para decir, sí, yo fui. No, aún no sé de dónde uno aprende de niño. Yo no sé dónde uno aprende a encubrir su culpa. Como que es algo natural, como que ya eso es nato. Recordemos a Adán allá en el huerto. Cuando dice la Biblia que se escondieron porque sintieron pena, vergüenza, el pecado produce vergüenza. Se escondieron. Y Dios se paseaba en medio del jardín y vio que ellos no estaban. No es que se le escondieron a Dios, Él sabía dónde estaban. Y cuando Dios va a confrontarlo, le dice, ¿qué pasó aquí? Sí. ¿Cuál fue la excusa de Adán? La mujer. ¿Qué me dijo? ¿Aceptó Adán su culpa? No. La mujer la dio mala, señor. ¿Y ustedes creen que eso ha cambiado hasta el día de hoy? Yo he escuchado hombres diciendo, yo le sirviera al Señor, pero la mujer que tengo no me ayuda. Yo tuviera éxito en los negocios, pero la mujer que tengo no me ayuda. Y si le preguntamos a la mujer, también va a tener las mismas excusas. Este hombre no me ayuda, este hombre no me sirve. No tiene futuro. Entonces tratamos de echarle la culpa a los demás. Ahora, hablando en el término espiritual, nosotros también tenemos la tendencia, si algo no funciona, es culpa de cualquier otra persona, pero no mía. ¿Por qué creen que la iglesia no crezca? ¿Buscamos culpables? ¿Sí? Allá, vamos a andar con el dedo buscando para allá, pero para acá no. Para allá. Vamos a ver, busquemos el culpable. ¿Dónde está? Y si nos paramos frente al espejo, vamos a hallar el culpable. Sí. Entonces somos así, tenemos la tendencia a ocultar. Por eso, la confesión es importante y hasta existe en la oración de confesión cuando de forma significativa oramos como seguidores de Jesús, que Él perdone nuestros pecados. ¿Sabe que hay una gran bendición cuando nosotros, arrepentidos, confesamos nuestros pecados? Pasan una serie de cosas espirituales para bendecir nuestra vida. Yo no sé si ustedes, no sé, los que han sido bautizados con el Espíritu Santo, no sé cuál fue la experiencia cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. Tal vez lo recordarán. Les voy a contar mi experiencia. Cuando uno es bautizado, por ejemplo en mi caso, uno siente tanta culpa, uno se siente tan indigno delante de Dios, tan indigno, y uno reconoce que uno no es digno de nada.
como uno siendo tan indigno y el Espíritu Santo siendo tan santo viene y lo reviste de poder, Aleluya. lo llena de su Espíritu y lo hace una nueva criatura. Sí. ¿Puede explicar usted eso? Como una persona tan inmunda, tan impura, como una persona tan pecadora, tan miserable, tan indigna, puede venir el Espíritu Santo y hacer su morada ahí. Solamente la gracia de Dios lo puede hacer. Porque si a mí me preguntan, mire hermano, ¿y fulano será que es digno de que reciba el bautismo del Espíritu Santo? Yo de una vez le digo, no, es muy bravo, es muy crítico, no lee la Biblia, hace poco ora, ese se congrega muy poco, yo le pondría un montón de problemas. Gracias a Dios que el Señor no tiene que consultarnos a nosotros para llenar de su presencia a otra persona. Sí. Él lo hace de una manera, como diríamos, soberana. Aleluya. En su soberana voluntad Él nos llena de su gracia, nos llena de su poder, aún siendo pecadores. Pero claro, el proceso es, confesamos, Él nos perdona. El que encubre su pecado no prosperará, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Juan también escribió en una ocasión, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero también dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero tenemos que pasar por ese colador que se le llama confesión de nuestros pecados. Tenemos que confesar. Dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Él le levantó de entre los muertos y creyeres con todo tu corazón, serás salvo. Sí, amén. Confesar. Aleluya. Es decir, nuestro pecado. Ahora bien, yo creo, amados hermanos, que nosotros, este mensaje pareciera que no es para nosotros, pareciera que no es para creyentes, es para nosotros también. Usted se ha puesto alguna noche en la tarde haciendo una lista, ven cuántas cosas le fallé al Señor. Verá que nos saldría una gran lista. Eran las 6 de la mañana y yo ya me había enojado 5 veces. Tuve un mal pensamiento contra mi prójimo, al vecino medio lo ofendí por ahí, dije una palabra en mal lugar a mis hijos, etc. ¿Cómo terminaríamos ese día? Pongamos una página de papel allí, pongamos malos actos. Y al otro lado pongamos buenos actos o buenas acciones. Y cada acción buena, anótela. Cada acción mala, anótela. ¿Cuál es su lista más grande? Esta es nuestra situación, ¿verdad? Le mentí a fulano. Le mentí a la otra hermana. Me enojé hasta con los gatos de la casa. Etcétera, etcétera. Hablé mal de fulano. Le dije una palabra fuera del lugar a mi vecino, etcétera. ¿Sabe entonces por qué es importante la confesión? Confesar nuestros pecados. El salmista David nos enseña tanto en ese salmo de la confesión. Lo hablábamos en una ocasión cuando pecó, cuando cometió el gran error, el gran pecado con la mujer de Urías. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Que le costó lágrimas. Dicen algunos por ahí, lágrimas de sangre. Le costó dolor ese pecado. No era para menos. No era un pecadito y no era una canita al aire por ahí, como decimos muy fríamente. Era un pecado de los más grandes. Y en el Salmo 51 encontramos la oración de confesión de David. Un hombre que ha puesto su corazón sobre el altar de Dios buscando la restauración. Y saben, lo bonito de todo esto es, no importa cuánto usted y yo hayamos fallado a Dios, en el momento que venimos ante su presencia y confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos restaura una vez más. Amén. Vuelve la comunión con Dios hacia nosotros y somos restaurados, somos renovados cada día. Amén. Número 2.
O sería más bien número 5, la oración de votos. Votos. La oración de votos. Aquí esta oración, cuando usted le dice al Señor, Señor, hazme esto y yo me comprometo con Él. Amén. ¿Usted ha hecho esa oración? Sí, amén. Señor, hazme esto y yo te prometo esto. A veces hacemos oraciones sencillas. Señor, sana a mi hijo de esta situación y te prometo testificar. Te prometo testificar. Amén. Hay algunos que andan haciendo promesas bastante, no sé, raras. No quiero meterme mucho en la situación privada de cada quien. Pero alguien dice, Señor, si tú me sanas a este niño, prometo no cortarle el pelo nunca más en su vida. Y ande por ello todo mechudo. Porque hay que cumplir la promesa. No sé, ya es cuestión de convicciones, yo ahí no me voy a meter. Pero lo que me refiero es, una señora en una ocasión le dijo, Señor, sáname a mi hijo. Si tú me lo sanas, yo voy a hacer una gran fiesta, una acción de gracias. Y si no me lo sanas, hasta aquí soy cristiana. Entonces, los seres humanos somos bien extraños. En el momento de la crisis, nosotros a veces prometemos hasta lo que no. Hasta lo que no podemos cumplir. Amén. Prometemos tantas cosas y el problema es cuando reaccionamos, ya Dios obró el milagro y uno dice, y ahora, yo lo digo por mí. Yo le había prometido al Señor ser pastor desde jovencito, desde niño. Llegó un momento en que ya uno de adolescente lo que menos quiere es estar metido con la iglesia. Peor aún, yo había crecido en una casa pastoral, hijo de pastor. Yo miraba el trato de los hermanos para con mi padre, siendo el pastor. Gente que lo quería golpear, que le llegaba a insultar, gente que no lo respetaba, gente... Y uno crece viendo eso, pero también uno siente como un resentimiento contra la gente porque cómo se comportan de cruel. Y el viejito ahí andaba orando por ellos, visitándolo, buscándolo, predicándole, enseñándole. ¿Y cómo le pagaba a la gente? Con menosprecio. Yo decía, lo que menos quiero ser en la vida es pastor. Ya Dios había tomado en serio una palabra que yo había dicho antes. Que le había dicho, Señor, te prometo ser pastor. Y como decía en una ocasión, cuando Dios le pone el ojo a usted, más vale que le haga caso, ¿no? Sí, amén. Porque nosotros no nos vamos a salir con la nuestra. Usted no se va a salir con la suya si Dios ya puso su mirada en usted. Amén. O va. ¿Te acuerdan de Moisés? Sí, amén. ¿Cuántas esposas le puso? ¿Qué hizo Moisés? Después de tantas excusas y después de hasta decir, Señor, yo no voy a ir, mejor manda otro. Después de eso, ahí vemos al pobre Moisés con su familia, obedeciendo la palabra de Dios. Otro ejemplo, Jonás. Jonás creyó que se iba a salir con la suya. Jonás odiaba a Nínive. Lo que él quería era que lo destruyera. Y a lo mejor Jonás ya lo hizo intencionado. No voy a ir para que no se arrepienten, quiero verlos arder el día que el Señor mande fuego sobre esa ciudad. ¿Para dónde se fue Jonás? Para otro lado. ¿A dónde le habían mandado? A Nínive. Y él se fue para Tarsis. ¿Se salió con la suya? Allá lo avientan al mar, lo agarra un tiburón y lo va a arrojar a las playas bonitas de Nínive. ¿Dónde predicar? Sí. Si nosotros estamos en el propósito de Dios, gloria a Dios, ¿va? Aleluya. Gloria a Dios. Y lo bueno es que cuando usted siente que está en el propósito de Dios, ya no siente que Dios lo vea a usted como que si fuera un niño, un objeto, ¿va? Que lo pone aquí, lo quita allá. No, ya es un privilegio obedecerle al Señor. Sí, amén. Ya se hace un privilegio caminar en la voluntad de Dios. Cada acto que usted hace, entonces, se vuelve un acto de obediencia. Sí, amén. Ya usted ya no anda diciendo que aquí voy porque me están obligando, ya aquí voy porque no me queda de otra. No, usted
va a honrar a Dios, usted va a su culto, usted se va a ocupar de las cosas espirituales ya como un deleite. Hay un salmo precioso, dice que bienaventurado el varón que no tuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentaba. Oiga lo que dice. Sino que en su ley, versículo 3, está su delicia. Amén. En su ley está su delicia. Si yo le digo, hermano, usted tiene que leer un capítulo hoy antes de dormirse, todas las noches antes de dormir, leer un capítulo. Algunos van a pensar que ya es como dictadura, ¿va? Pero qué bonito es que usted agarra su Biblia porque su corazón lo necesita. Y lee la Biblia, y la lee una vez más. Y a lo mejor si le ponemos un capítulo va a ser tedioso, va a ser cansado. Pero cuando es usted de su propia iniciativa, va a ser un deleite meditar en la palabra del Señor toda la noche. El Señor lo va a despertar a medianoche, el Señor lo va a mantener despierto hasta altas horas de la noche, meditando en su palabra. Ahora bien, veamos un ejemplo de cómo funciona la oración de los votos. Había una mujer que se llamaba Ana. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1. Está allá atrás en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10 y 11. Encontramos aquí a una mujer desesperada. Versículo 10 y 11. Esta mujer se llamaba Ana. Ella, vamos a leer el 9. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová, no, pero también lloró. Y oiga, abundantemente, así como cuando usted le está apretando la situación. Yo no sé si usted ha pasado por ahí, donde ora y llora también. Y ora y llora abundantemente. Donde el llanto ya no es un llanto de quebrantamiento por la presencia del Espíritu Santo, sino un llanto de dolor. No sé si usted lo ha visto en algún lugar. La gente llora, pero ya es un llanto de dolor, de desesperación. Sí, amén. Tendríamos nosotros que estar en una situación tan difícil como cuando uno llora por algo, por una situación que ya no se le salió de control. Visitaba un día de esto a una vecina que le arrestaron a la hija y a la nieta. Ellos vivían solo tres. Solo tres. La ancianita dependiendo absolutamente de su hija. Absolutamente de su hija. Y de un momento para otro llega la policía, toca la puerta y las esposan a la hija y a la nieta. ¿Y queda la viejita? Uno ve cuando la gente llora con dolor. Con dolor de perder a un hijo de un momento a otro, a una nieta de un momento a otro, que este año ya se hubiera graduado de licenciado. Y todo se va, como dicen vulgarmente, por un tubo. Y además de eso, agréguele a eso la soledad. Agréguele eso, depender de alguien y ahora ya no está. Uno ve los llantos cuando son con dolor. Hay otro llanto que es cuando usted es quebrantado en la presencia de Dios, que es muy diferente, ¿verdad? Pero yo me imagino a esta mujer llorando, quebrantada, delante de la presencia de Dios. ¿Saben cuál era su petición? Ella quería, anhelaba un hijo. Ella con amargura del alma, amargura, dolor, son sinónimos, oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 11. E hizo un voto
Así dice, ¿va? Sí. 11. E hizo voto diciendo, Jehová. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. A eso se le llama el voto del nazareato. Hoy, en este tiempo, todavía hay mujeres, sí, hay testimonios de mujeres que le han hecho una oración similar a Dios por un hijo, por una hija, pero fallaron en un punto, no se lo consagraron al Señor. Entonces por ahí anda una mujer o un joven o una jovencita o un hijo rebelde, fruto de una oración, fruto de una oración contestada de una madre quebrantada. Allá anda de rebelde, allá se va a perder y se va a ir al infierno. No hizo completo la labor como Ana. Ana de una vez le dijo, estamos en el 11, ¿va? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Sabe quién fue ese niño? Samuel. ¿Y ustedes han leído la historia de Samuel? Sí, amén. ¿Quién fue Samuel? El profeta de Jehová. Un profeta que ungió reyes. Sí, amén. A David. No fue cualquier muchachito malcriado por allí, un joven desordenado, para luego terminar con un viejo desordenado. No. Fue un profeta de Jehová, consagrado por su madre. Fue el que ungió al rey David, fue el que ungió al primer rey de Salomón. Es más, fue el primer juez de Israel. No, fue uno de los jueces de Israel. Ungió al primer rey, al rey Salomón, unge a David. Entonces era un gran hombre. Sí, amén. ¿Sí? Cuando uno es padre, cuando uno no es padre todavía y ya está preparándose para ser padre, uno como anhela que sus hijos sean lo mejor, ¿verdad? Quiero hijos obedientes. No sé si es que nos faltan todavía quebrantamientos como la de Ana, para decirle a Dios, Dios, te entrego mis hijos, te los consagro, para que sean dedicados o consagrados para ti. Esa es la oración de los votos. Señor, respóndeme un milagro y yo te devuelvo esto, no como una paga, sino como un reconocimiento de que Dios es soberano y Él responde a nuestras oraciones. Sí, amén. Haz esto. Hay gente que ha dicho, Señor, sácame de este problema y te prometo servir todos los días de la vida. Yo les digo, si yo no hubiera hecho esas promesas hace unos años, yo a lo mejor lo haría fuera de la iglesia. Y no estoy sirviendo al Señor por miedo. No, yo le sirvo al Señor por gratitud. Pero yo le hice esa promesa al Señor. Señor, si tú me sacas de esta, yo voy a morir predicando, voy a morir sirviéndote, anunciando el Evangelio. Y yo creo que por ahí vamos, algún día de esto vamos a morir, pero vamos a morir predicando el Evangelio del Señor. Vamos a terminar con la última, la oración de sanidad. Vamos a ir rápidamente al Salmo 30. Hay bastantes versículos que nos hablan sobre la sanidad, donde Dios, es más bien Jesús nos da ejemplo de la oración por sanidad. Pero vamos a ir a Salmo 32. El libro de los Salmos, el Salmo 30. Versículo 2. Jehová, Dios mío, a ti clamé. ¿Y qué dice? En Santiago dice que hay que orar por los enfermos. ¿Saben ustedes ese pasaje que dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Los hijos. Los
ancianos es una forma de decir los líderes o los que sirven dentro de la iglesia, aquella gente que está ahí como formando el liderazgo de la iglesia. Llamen a los ancianos de la iglesia. Anciano no significa viejito, cronológicamente hablando, no. No, son ancianos aquellos que son ya líderes, aquella gente que ya ministra dentro de la iglesia del Señor. Llamen a los ancianos de la iglesia, dice Santiago, oren por él. Y fíjense que ahí se agrega un detallito que casi no hablamos de eso, y es la unción, ungiéndolo con aceite. Pero también hay otra cosa que se menciona ahí que no hablamos muchas veces, y es que el enfermo debe confesar sus pecados para que la oración funcione. Vean, ahí hay una serie de detalles. Pero el detalle aquí es que existe la oración por sanidad. En el Nuevo Testamento encontramos múltiples versículos donde alguien oró por un enfermo y fue sanado. Jesús mismo fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra. ¿Recuerdan ustedes? Sanó a la suegra de Pedro. Y algunos dicen que por eso fue que Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Porque le sanó a la suegra. Ya, es un chiste. Pero hay otros versículos donde vemos a Pedro y Juan ministrándole sanidad a un cojo que estaba sentado en la entrada del templo La Hermosa. A Jesús mismo cuando llegó a la casa de Marta y María allá en Betania, cuando Lázaro estaba muerto ya. Jesús dice, Jesús afirmó en esa ocasión de que no estaba muerto, dice, Lázaro duerme. Lázaro duerme. Pero igual, Jesús llegó, lo resucitó, lo levantó, lo restauró. Y así podemos hallar una serie de versículos donde habla sobre la oración de sanidad. En la iglesia, nosotros como ministerio tenemos que enfocarnos en esa área también, así como oramos en acción de gracias, así como oramos pidiendo perdón, así como oramos haciendo votos, también debemos orar por los enfermos. No dudemos que nuestro Dios es poderoso para sanarnos de todas nuestras enfermedades. Oremos. Dios es un Dios soberano. Él es el que hace la obra, nosotros no. Toda la tarea de nosotros es orar. ¿Quién va a hacer la obra? Es Dios, a través de nuestras oraciones. Tenemos la gran garantía. La garantía que dice que todo lo que pidiremos al Padre en oración, no dudando, lo recibiremos. Entonces, en base a esa palabra, usted ore por los enfermos. Y por ahí le llaman a orar por un enfermo, vaya sin ningún temor. Usted tiene la facultad, usted tiene la autoridad de Dios, la autoridad delegada para ir y orar e interceder por esos enfermos y que el Señor los sane. Amén. Así que dejo aquí hasta este punto los tipos de oración que hemos visto el día de hoy. La oración de confesión, la oración de votos y la oración de sanidad. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias porque tu palabra nos ministra, nos enseña, oh Dios de la gloria, cómo podemos ser efectivos en la oración. Ayúdanos, Señor Jesús. Bendícenos, guíanos, Dios de la gloria. Haz que tu palabra pueda caer en un lugar donde hay tierra fértil, un corazón fértil, Señor, para que pueda producir los frutos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Nos despedimos de este lugar, no de tu presencia.